Amada comunidad de la fe, uno de los temas que durante mucho tiempo ha cautivado la atención de multitudes a tal punto que se ha convertido en uno de los temas más debatidos y controversiales del cristianismo es el infierno. De tal manera que algunos dicen que el infierno no existe, otros que el infierno lo vivimos aquí en la tierra. Algunos afirman que un Dios que es amor no puede enviar a sus hijos al infierno. Una pregunta. Entonces, ¿existe el infierno? ¿Es posible que un Dios que es amor envíe a sus hijos al infierno? ¿Quiénes irán al infierno? ¿Y por qué Dios creó el infierno? ¿Por cuánto tiempo estarán las almas en el infierno? ¿Y cómo es el infierno? Todas estas preguntas las estaremos respondiendo. Por lo tanto, te invitamos que te pongas cómodo. Prepara tu palomita de maíz acompañada de tu bebida favorita, porque ya vamos a iniciar. ¿Existe el infierno? Para responder esta pregunta se nos hace necesario investigar la importancia que la Biblia le da a este sitio, el infierno. Considerando esto, es importante saber que solamente en la Biblia Reina Valera la palabra infierno aparece unas 23 veces. De igual forma, existen 4 términos que son usados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para referirse al infierno, los cuales estaremos definiendo uno a uno. Veamos entonces el primero, Seol. La palabra Seol es una palabra hebrea que generalmente se refiere al lugar de los muertos o la morada de los espíritus después de la muerte. Veamos el término Seol utilizado en el Antiguo Testamento. En muchas traducciones, el término Seol se traduce como infierno, sepulcro o Hades. Podemos notar este término en Deuteronomio capítulo 32, versículo 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta la profundidad del infierno o Seol. Devorará la tierra y sus frutos y incendiará los fundamentos de los montes. También esta palabra la podemos notar en el Salmo capítulo 9, versículo 17, que dice: los malos serán trasladados al infierno, Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Tomemos en cuenta que el término utilizado como Seol es usado para hacer referencia de un lugar de castigo. El segundo término bíblico que hace referencia al infierno es el término Hades, o lugar de los muertos. Y se refiere al lugar de los espíritus de los muertos y a veces incluso se utiliza con un tono de juicio. Consideremos las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo 11:23, haciendo alusión a esto. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Tomemos en cuenta que Sodoma y Gomorra fue juzgada por Dios y castigada con fuego. La comparación que Jesús relata es haciendo referencia del lugar de castigo que recibirá Cafarnaúm por rechazar al Hijo de Dios. El término Hades mencionado en este caso hace referencia a un lugar de tormento o castigo para Cafarnaúm. También veamos lo que dice el Evangelio de Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Consideremos que Jesús mismo, al citar la historia del rico y de Lázaro en este texto de Lucas, habla del Hades como un lugar que se encuentra dividido en 2 partes. El primero, donde están los muertos en Cristo, un lugar de paz, donde se espera la resurrección. Y el segundo lugar, un lugar de tormento o castigo, donde estarán aquellos que rehusaron hacer la voluntad de Dios esperando aquel gran día del juicio. El tercer término que la Biblia utiliza para hacer referencia al infierno es la palabra Gehenna, lugar de juicio eterno, usado principalmente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo para
referirse al castigo eterno. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 5, verso 22, que dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno, Gehenna, de fuego. Marcos 9, 43 al 44 también enseña: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Una pregunta: ¿había escuchado esta palabra Gehenna para referirse al infierno? Hablemos un poco de ella. Históricamente, Gehenna, en griego, tiene sus raíces en el valle de Hinnom, un lugar geográfico que es real. Situado al suroeste de Jerusalén, este valle tiene una historia significativa dentro de la tradición judía y adquirió un simbolismo bastante profundo a lo largo de los siglos. A continuación te detallo su desarrollo histórico y simbólico. El Valle de Hinnom en el Antiguo Testamento. El Valle de Hinnom aparece en el Antiguo Testamento como un lugar que está relacionado con las prácticas idolátricas y sacrificios humanos, especialmente al dios pagano Moloch. Estas prácticas eran severamente condenadas por los profetas y eran considerados una abominación para Dios. En Jeremías capítulo 7, verso 31 podemos nosotros leer: han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que yo no mandé ni subió en mi corazón. En 2 de Reyes 23, 10 al 10 también leemos: asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por el fuego de Moloch. El rey Josías profanó el valle para erradicar estas prácticas. El término que aparece aquí, Tofet, del hebreo, significa lugar de quema. Se asocia al valle de Hinnom, señalando su uso como un lugar de fuego para sacrificios idolátricos. Una pregunta: ¿cómo el término usado para referirse a este valle, utilizado para ofrecer sacrificios humanos, llegó a convertirse en el infierno? No te apartes de nuestro canal porque esto se está poniendo bastante bueno. Durante el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Valle de Hinnom comenzó a ser visto simbólicamente como un lugar de juicio divino. Este cambio ocurrió debido a su oscura reputación y asociación con prácticas malvadas. Dentro de la literatura judía apocalíptica, como el libro de Enoch, el valle se describe como un lugar de fuego eterno, reservado para los malvados en el juicio final. Este libro, considerado apócrifo por la tradición cristiana y parte del canon etíope, describe de manera detallada visiones del juicio de Dios y del destino de los impíos. En 1 de Enoch capítulo 27, versículo 1 al 3, se menciona un valle donde los pecadores serán reunidos para enfrentarse al juicio de fuego. Este lugar se asocia con una condena eterna, simbolizada por llamas perpetua, donde los transgresores estarán experimentando sufrimiento como retribución por sus obras. Esta descripción no solo enfatiza en cuanto a lo que es el poder y la justicia divina, sino que también refleja el desarrollo de ideas sobre la vida después de la muerte y el destino final de los seres humanos, alejándose así de los conceptos más ambiguos del Seol en el Antiguo Testamento. En cuanto al libro de Enoch, este libro destaca cómo este valle se convierte en un escenario central para los acontecimientos escatológicos o de los últimos tiempos, reforzando su conexión
simbólica con el Gehenna mencionado en el Nuevo Testamento. En este contexto apocalíptico, el fuego eterno no es solo un castigo físico, sino también una representación de la separación total de Dios y su presencia gloriosa. Este énfasis en la justicia divina resuena con la necesidad de un juicio moral que restaure el orden en el cosmos frente al mal. Las imágenes vividas presentadas en el libro de Enoc influyen significativamente en la teología judía y cristiana posterior, proporcionando así un marco para entender el concepto del infierno como un lugar de sufrimiento eterno, reservado para los que rechazan a Dios y sus caminos. Esto demuestra cómo la literatura apocalíptica transformó la geografía literal del Valle de Hinnom en un poderoso símbolo espiritual y al mismo tiempo escatológico. En los tiempos de Jesús, Gehenna ya no era simplemente un lugar físico, sino un símbolo para el castigo eterno. Jesús lo usó como una metáfora del destino final para los impíos. Un ejemplo de esto está en Mateo capítulo 10, versículo 28, donde dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Gehenna. La palabra que aparece aquí es Gehenna. Marcos 9:43. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, Gehenna, el fuego que no puede ser apagado. Por último, analicemos el concepto número 4 utilizado en la Biblia para hacer referencia al infierno. Y esta es el término tártaro. Tártaro, lugar de castigo para los ángeles caídos. Este término se menciona solo una vez en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro 2:4 ofrece una declaración poderosa, cargada de significado teológico, al mencionar que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al tártaro o infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Este pasaje destaca por qué introduce el término tártaro, una palabra griega que aparece solo aquí en todo el Nuevo Testamento y que tiene raíces profundas dentro de lo que es la mitología griega. En este contexto, el tártaro era un lugar de tormento para los dioses caídos o los titanes derrotados en la mitología griega, más profundo que el Hades y simbolizaba la condena más extrema. Pedro parece tomar este concepto cultural y lo adapta al contexto bíblico para describir la severidad del juicio de Dios sobre los ángeles rebeldes. Muy importante tomar en cuenta que el término bíblico, el tártaro, no debe entenderse como un lugar literal de mitología griega, sino como un símbolo del castigo provisional y de la reclusión de los ángeles caídos mientras esperan el gran día del juicio final. Estos ángeles que pecaron suelen ser identificados con los seres mencionados en Apocalipsis capítulo 12 versículo 4 al 9, donde Satanás y sus ángeles fueron vencidos en su intento de rebelarse contra el Creador. Siendo juzgados de manera inmediata, fueron lanzados al infierno o tártaro. Este castigo puntualiza el carácter justo de Dios y su soberanía absoluta, dejando claro que ni siquiera los seres celestiales están exentos de su autoridad. Además, refuerza esto también la idea de que hay una consecuencia inaludible para la rebelión
contra Dios. El uso del término tártaro en este contexto también tiene implicaciones para nosotros los creyentes. Pedro utiliza este ejemplo como una advertencia para sus lectores, destacando que si Dios juzgó a los ángeles, mucho más juzgará a los seres humanos que deliberadamente rechazan su gracia. En última instancia, este texto no solo muestra la severidad de Dios, sino también su justicia y seriedad con la que Él trata el pecado y la rebelión, ya sea en el ámbito celestial o en el ámbito terrenal. En fin, amados hermanos y amigos, la Biblia enfatiza que todo hombre y mujer que se rehúse a la gracia de Dios será castigado severamente y eternamente en el lugar llamado generalmente infierno. Tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dan como un hecho de que el infierno existe, que el infierno es real. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Existe el infierno? No te pierdas nuestro segundo episodio de este importante tema, donde estaremos respondiendo preguntas tales como: ¿un Dios bueno puede enviar a su criatura al infierno? ¿Y quiénes estarán en el infierno? Si te interesa esta clase de contenido, te invitamos a que nos regale un me gusta, te suscriba en nuestro canal y le dé a la campanita. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Bye.